Muy buenas noches. A veces, cuando salimos de la región del Maule, suelen preguntarnos cómo es el lugar donde vivimos. Y de verdad empezamos con algunas divagaciones y al fin y al cabo concluimos en que nuestra región es esencialmente una región silvo-agropecuaria. Es decir, sus principales actividades productivas son aquellas que se desarrollan en torno a la producción de madera, porque tenemos muchos bosques, es la segunda región del país en plantaciones, pero también es una región agrícola y pecuaria. Naturalmente, esos son los rubros o los encadenamientos que generan un número de ingresos para nuestra región que nos sitúan aproximadamente como el 4% del total del Producto Interno Bruto de Chile. Pero también nuestra región es una zona particularmente importante en materia de producción de energía eléctrica, siendo una de las principales del país, de en torno a un 30% de la producción total de energía hidroeléctrica en Chile. Por cierto que una región no solamente es aquello, porque esos son los rubros que generan mayores ingresos y que posibilitan el desarrollo de los bienes que se llaman no transables, es decir, aquellos que no se exportan, y también de los servicios no transables, que son los tradicionales que tenemos en una ciudad, como las peluquerías, como, digamos, los locales comerciales en nuestra esquina, es decir, sector servicios fundamentalmente. Pues bien, dicho esto, cabría preguntarse en qué sector económico, en qué estadio de desarrollo fundamentalmente, más que sistema, está nuestra región. La verdad es que, según los expertos, existen tres estadios de desarrollo económico. El primer estadio es aquellas economías basadas en los factores, es decir, aquellas economías que fundamentalmente se basan en la reducción de los costos, en construir alguna infraestructura básica, por cierto, tener indicadores económicos macro bien nivelados y definitivamente poder colocar nuestros productos en función de precios más que de otra connotación. El segundo factor en que se sustentan nuestras economías es el estadio de inversiones, cuyo objetivo ya no es los bajos costos, sino que incrementar la productividad. Es decir, allí, en esas regiones, en esos territorios, se coloca énfasis fundamentalmente en infraestructura avanzada, en desarrollar capital humano avanzado, en definitiva, ir construyendo progresivamente el desarrollo de encadenamientos cada vez más fuertes, mejor articulados, que interactúan, que desarrollan sinergias y en definitiva alcanzan mayor sostenibilidad en el mercado. Otras regiones sustentan su economía en el estadio denominado de innovación, es decir, aspiran a desarrollar valor superior, valor único, es decir, asignarle mayor inteligencia a lo que realizan, no solamente en los productos, sino que también en los servicios, en los procesos, en la organización de las empresas. Es decir, se caracteriza por innovar en cada una de las actividades que se desarrollan en ese territorio. Usted se preguntará si una región silvoagropecuaria como el Maule, tan importante en materia de bosques, de alimentación, de energía,
¿En cuál de todos estos tres estadios de desarrollo económico se sitúa? Predominantemente, y por qué no decirlo, lamentablemente, en el primer estadio, en el estadio de los factores, ese que desarrolla capital humano dentro de lo posible, esa que desarrolla infraestructura solamente básica, esa que se preocupa fundamentalmente de reducir costos. Esa es la economía que predomina en la región del Maule. Por cierto que hay empresas que están ya en el estadio, por qué no decirlo, superior, incrementando productividad. Tenemos varias empresas, pero no lo suficiente. Y otras empresas aún mayor que se sustentan en la innovación, es decir, valor único. Por ejemplo, en Yerbas Buenas tenemos una empresa gigantesca que es la CMPC, que apunta fundamentalmente no solamente a la productividad, sino a entregar un valor de primer nivel, con más inteligencia. Pero, por tanto, nuestra tarea no está en el eslabón más desarrollado o estadio más desarrollado, sino que fundamentalmente lograr que la mayoría de las empresas de nuestra región del Maule transiten desde el estadio de los factores, es decir, producir a bajo costo, que sí, por cierto, es importante, pero hay que también apuntar a ser más competitivo, a desarrollar, a incrementar la productividad con infraestructura más avanzada. Es decir, tenemos que apuntar a descomoditizar nuestra región. Los commodities son aquellos productos que nosotros entregamos prácticamente en bruto y que por lo tanto nos pagan muy barato. En cambio, si le asignamos valor, vamos a recibir más dinero por aquellos productos que estamos entregando al mercado. ¿Y en qué trasunta eso para las familias? Que si se reciben más recursos, naturalmente debe incrementar el bienestar, incrementar los ingresos de quienes laboran en esos productos porque están entregando más inteligencia, están incrementando la productividad. En ese contexto, entonces, llegamos a la definición de competitividad de la OSD, de la cual ya hemos hablado antes, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que dice fundamentalmente que una región, un territorio es desarrollado o tiene más competitividad en la medida que logre superar las pruebas del mercado internacional a través de sus productos y servicios y a la vez generar mayores ingresos para sus trabajadores, distribuidores, en definitiva toda la cadena de valor de un producto y de una empresa. Por allí quizás podamos nosotros enrielar los esfuerzos no solamente de las empresas, también de las universidades. Por cierto que también el gobierno, que tiene un rol preponderante cuando se está desarrollando competitividad regional. Por cierto, ello apunta también al mejoramiento, a las oportunidades que hay que entregarles a la mano de obra, a los trabajadores, para que tengan desde, por qué no decirlo, que inician su vida laboral, procesos y etapas permanentes de mejoramiento continuo, de capacitación pertinente, es decir, aquella que efectivamente necesita que se demande en el mercado, porque no saca nada con capacitarse para algo que no se valora allí y por lo tanto nadie lo va a contratar. Es decir, empresas, trabajadores, Estado y naturalmente universidades deben trabajar sistémicamente para quizás en un futuro más inmediato lograr que nuestras familias tengan mejores ingresos y en forma sostenible en el tiempo. Si trabajamos unidos con todos estos factores,
Con estos elementos, sin duda nuestra región del Maule será una región mucho más plena, más desarrollada y sus habitantes más felices. Muy buenas noches.